Dios ha estado apoyando tu vida. Dios te ha ayudado y te ha sacado de situaciones difíciles. O a nadie más que a mí, nada más a mí. Dios ha sido bueno, Dios está ahí a pesar de que yo no lo merecía. Dios estuvo ahí en los momentos difíciles. Hemos estado leyendo ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y leímos diariamente un devocional que habla acerca de varias preguntas acerca de la existencia, de por qué estamos aquí. Lo que más me llamó la atención, desde el día 1 no se trata de mí. Yo me acuerdo cómo hacía esas preguntas: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué me gustará hacer de grande? ¿En qué me convertiré de grande? ¿Para qué estaré yo aquí? Y eso me trajo quebradero el coco. Pero ahí, en la primer día, hace la reflexión: no se trata de ti. No te preguntes a ti mismo qué es lo que te gusta o no te gusta. Pregunta a Dios qué es lo que Él quiere para tu vida. Esa es la pregunta exacta que debemos de hacer. Y respondiendo a ¿para qué estoy aquí en la tierra? Ya vamos a entrar al propósito número 1. Usted fue planeado para el placer de Dios. Usted fue y yo hemos sido planeados para darle la gloria a Dios. ¿Para qué hemos sido planeados? Para darle la gloria a Dios, para que Dios se sonría de nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 3, es una bendición. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de que Dios es bendito, es bendecible. Es también la traducción, lo vemos en la Nueva Versión Internacional con la traducción al griego, es adorable. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y varios textos hablan de que le debemos de alabar a Dios. A Dios le agrada que le alabemos. Pero ante la pregunta ¿qué será? Que Dios sea un Dios egocéntrico que busca pavonearse frente a todos y que le digan lo grande que es. ¿Así será Dios? ¿Así es como podemos imaginarnos? Los políticos, los presidentes saben muy bien de eso porque tienen poder, y aquellos que le digan sus verdades se molestan con ellos porque ellos deben de ser los mejores y les gusta gente que le halague, que no le critique. Y normalmente por eso los países están mal, porque tienen presidentes, espero que en nuestro caso no sea así, que nada más escucha lo bueno que es. ¿Y eso qué pasaría al país? Dañaría irremediablemente al país un presidente así. Pero ¿sabes qué? Estaba investigando que también las empresas, hay empresas donde se ha visto, se hizo una encuesta, se vio la forma en que han ascendido puestos ejecutivos en las empresas, y resulta que más asciende aquel que más halaga al jefe. Así es que también se da en las empresas esa adulación lisonjera. La palabra de Dios dice que no le gusta a Dios el hombre lisonjero. El hombre lisonjero, dice Proverbios 29:5, retiende delante de sus pasos. Así es que si mismo Dios habla de que la lisonjería, el hablarle, qué bonito eres, y sin embargo hacerlo de manera externa, en realidad nada más para quedar bien, es algo que a Dios le desagrada. Por eso el estar bendiciendo a Dios y estarle alabando tenemos que cuidarnos muy bien de hacerlo en la actitud correcta. ¿Cómo le cantamos a Dios? ¿Cómo le alabamos a Él? A Dios le importa mucho de qué forma estás tú adorándole a Dios, y debe ser con la actitud correcta. A Dios, pues, le debemos de alabar íntimamente, y la adoración debe de ser
consistente con nuestras vidas. Es lo que está buscando Dios. Entonces, este bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo lo está haciendo con una actitud sincera. ¿Y sabes por qué lo vemos la sinceridad? Porque Pablo está escribiendo desde una cárcel. Y desde ahí está alabando a Dios en medio de una situación difícil. ¿Alguien ha estado aquí en una cárcel? ¿No? ¿Alguien ha estado cerca de una cárcel con un problema de que lo van a meter a la cárcel? A nadie. Ah, qué bueno. Yo creo que en una ocasión choqué y dije, me van a meter a la cárcel. No entré a la cárcel, pero sí estaba muy preocupado. Y mi preocupación no estuvo en alabar a Dios. En realidad estuve en otras cosas, pensando cómo salir. Pero aquí Pablo está alabando a Dios en medio de una situación difícil. Y entonces nosotros debemos de aprender de esta carta cuáles son las motivaciones de una verdadera alabanza a Dios. Y vamos a ver que la verdadera alabanza a Dios viene de alguien que ha recibido toda bendición espiritual. Porque dice aquí, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuánta bendición espiritual? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Normalmente nosotros damos gracias por las bendiciones terrenales. Estamos muy agradecidos y yo espero que estés agradecido porque ha habido bendición terrenal. ¿Te faltó comida en esta semana? ¿Te faltó vestido? ¿Te faltó casa donde dormir? Algunos de ustedes, quizás algunos tuvieron alguna situación de enfermedad, pero aquí estamos agradecidos por las bendiciones terrenales. Pero ¿cuántas veces agradecemos a Dios por las bendiciones espirituales? Y aquí Pablo está volteando su mirada a que nosotros debemos estar agradecidos a Dios por toda bendición espiritual, independiente a lo material, por toda bendición espiritual. ¿Qué significa que es toda bendición espiritual? Que no puede haber más bendición espiritual. Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Con nosotros Él derramó todo lo que podía dar, a nosotros nos lo dio en términos espirituales. No hay más. El ser humano tiene toda bendición espiritual. El cristiano debería de ser el ser más agradecido en todo el universo por estas bendiciones espirituales, porque el ser humano es el único que tiene derramado sobre sí la gracia de Dios sobre su vida. Y vamos a estar estudiando esto. ¿Les parece bien que estudiemos y meditemos sobre estas bendiciones espirituales? Que nosotros nos volvamos alabadores, adoradores del Dios vivo por las bendiciones espirituales y dejando a un lado las situaciones terrenales que vivimos en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Amado Padre, Señor, te pedimos que tu palabra hable a nuestras vidas. Estamos necesitados de una palabra viva. Venimos, Señor, con la claridad de que somos pecadores, fallamos muchas veces. Y tú sabes cómo el pecado reseca nuestra alma. Nuestro espíritu, Señor, está contristado, entristecido, porque hemos fallado a propósitos que debimos de cumplir y no cumplimos. Venimos humildemente a pedir perdón y a pedir tu gracia para entrar en estos momentos ante el trono de tu presencia y espiritualmente tú, Señor, en tu misericordia toques nuestras vidas, inundando de tu palabra, Señor, que penetre hasta lo profundo de nuestro ser y nos transforme. Humildemente lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero que voltees y dejas también ahí tu Biblia en Efesios 1, voltea hacia Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 nos está hablando de un diálogo que está haciendo Jesús. Y es un diálogo muy profundo, resulta ser un diálogo con citas teológicas muy profundas que los teólogos han checado bastante.
Pero fíjate que el diálogo no lo está teniendo con alguien muy religioso. De hecho, ni es hombre, como para decir, bueno, tenía algún tipo de formación. En aquel entonces la formación se la daban a los hombres, formación intelectual. Aquí le está hablando a una mujer que no sabemos ni su nombre. Es una mujer que se le llama la mujer samaritana. Y en Juan 4 nos está hablando de que cuando llega Jesús cansado del caminar en el desierto, porque era atravesar desierto, porque iba de Jerusalén a Galilea, se sienta, sus discípulos van a buscar qué comer, y ahí llega una mujer con un cántaro a sacar agua del pozo donde se sentó Jesús. Y Jesús le pide de tomar, le pide agua de tomar, pero la mujer le contesta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de tomar? Había un problema de etnia, de otra cultura, y había animadversión entre judíos y samaritanos. Es que la mujer le contesta acerca de esto, y Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Versículo 13. Y el versículo 14 dice: más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo conectamos este pasaje de Efesios 1:3? Toda bendición espiritual con lo que le está diciendo Jesús a esta mujer. Una mujer que era muy santa. ¿Usted cree que era muy santa? Muy especial. Quizás estaba próxima a recibir algo místico por su buen comportamiento. ¿Qué tipo de mujer era esta? Era una mujer que se había casado ¿cuántas veces? 5 veces. Y la sexta ya ni casada estaba en fornicación, estaba ahí unida, en unión libre. Eso se llama fornicación. Estaba en fornicación. Y a ella es a quien Dios, Jesucristo, allí la manifestación de Dios en esta tierra, le está diciendo: el agua que yo te daré será como una fuente. ¿Qué tanto le va a dar para llenar la fuente? Una fuente que será abundante, tan abundante que saltará, brotará, excederá. ¿Qué fuente está hablando? Toda bendición espiritual. Mire, esta mujer para nada había pensado en lo eterno. Sus pensamientos eran lo terrenal. Estaba ahí buscando sacar un agua para tomar y seguir haciendo sus actividades cotidianas de lavar, de lavarle al esposo, de hacer la cocina, el caldo. Todo lo traía terrenal, pero Jesús en ese momento le da a conocer algo eterno que tiene que ver con la vida espiritual. Por eso, si usted se va, otra vez váyase a Efesios 2:7, usted se va a encontrar de nueva cuenta acerca de las abundantes riquezas de su gracia. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes, subraya ahí en su Biblia abundantes, y conectado con Efesios 1:3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, subraye con toda. Y váyase a Efesios 2:7, abundantes riquezas de su gracia. Así es que aquí nos está reiterando que Dios, cuando da de su Espíritu, lo da en abundancia, lo da grandemente, lo da fuertemente, lo da inundantemente, diríamos, para inundar la vida. Qué triste que el cristiano no se dé cuenta, por lo terrenal y sus problemas terrenales, la abundante riqueza que Cristo Jesús nos ofrece para nuestras vidas. Y nos quedamos ahí congestionados en las inquietudes terrenales, las preocupaciones
en nuestro diario cotidiano vivir y no abrimos nuestros ojos a todas las riquezas contenidas en el mensaje de Cristo. ¿Cuáles son esas riquezas y esas todas bendiciones espirituales? Y aquí lo va narrando Efesios 1:4. Primero, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es una de esas abundantes, todas riquezas espirituales? La bendición de ser escogidos. Escríbele ahí, escogidos. Hay una película que está en YouTube, se llama Catolicismo, Crisis de Fe. Si te das tiempo, a mí me gusta verla, voy de vez en cuando, la vuelvo a ver, me encanta, me fascina, y es de las películas que me hace llorar, porque es un documental de fe, citando a sacerdotes y monjas acerca de su conversión a Jesucristo, cómo fue que llegaron a Cristo. Y en una de estas partes de la película donde narran acerca de la fe en lo eterno, hay una entrevista que se está haciendo en la Basílica de Guadalupe y se les está preguntando a la gente: ¿usted cuando muera irá al cielo? Y entonces ahí se ve a la gente y uno modesto, o sea, alguien muy modesto en su forma de vestir, muy sencillo en su hablar, dice: pues no sé. Otro dice: pues quién sabe. Otro: pues ya será de Dios. Y hay otra señora que dice: pues ya Diosito dirá cómo me porté. Eso es la contestación que da la gente que si va a la basílica es porque tiene una fe, ¿verdad? Un cierto tipo de fe que le hace ir a buscar allá lo eterno. Pero aquí está puesto que Dios nos escogió. No es que vayas a algún lado y tú escogiste a Dios. Aquí dice que Dios nos escogió. Él nos escogió. Esta es la base de por qué somos cristianos. No somos cristianos por nuestras buenas obras, sino porque reconocimos que nosotros éramos, ¿qué? Pecadores. Jesucristo no vino a llamar a los buenos, no ha venido a llamar a los justos, dijo, sino a pecadores. Y mira, por eso, otra vez, volviéndonos a Juan 4:23, Jesús está platicando con esta mujer, le ofrece el agua de vida. La mujer quiere esa agua de vida, le dice: dame de beber. El Señor le dice: sí, ve, llama a tu marido. La mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho con verdad, el que actualmente tienes no es tu marido. 5 maridos has tenido, pero el que ahorita tienes no es tu marido. Ciertamente estás en fornicación. Y ella se sorprende y dice: ¿tú eres el profeta que habría de venir? Y empieza a preguntarle a Jesús: ¿dónde debemos de adorar? ¿Allá en Samaria o allá en Jerusalén? ¿Dónde? Y Jesús le dice, versículo 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores que busca. Subraya en tu Biblia: busca. ¿Quién busca verdaderos adoradores? Dios busca verdaderos adoradores. Dios te ha estado buscando a ti. Dios ha estado buscando al pecador que reconoce su vacío profundo en su alma. Dios ha estado buscando a esa persona. Y por eso estamos aquí, porque somos buscados por Dios, insistidos por Dios una y otra vez, y otra, y luego otra, y luego
otra, quién sabe cuántas otras, pero muchas veces Dios ha estado insistiéndote. Dios está insistiéndoles porque Él está buscando esos verdaderos adoradores. ¿A qué tipo de mujer? ¿A una muy buena mujer? No, a una mujer muy vacía. Para que pudiéramos comprender el vacío de estos 5 intentos fallidos de matrimonio, pues tendríamos que estar en su carne de esta mujer. Pero bien sabemos lo que es el vacío en nuestros corazones. Cada uno de nosotros, en su propia vida derrotada, sabe lo que es tener un vacío en su corazón, porque esto, terreno de aquí, siempre va a producir vacío, nos va a llevar al vacío. Si nuestra confianza está puesta en lo que podemos recibir aquí en lo terrenal, en las posesiones, en la familia, en el matrimonio, vamos a llegar a encontrarnos con el vacío. Y Dios está buscando a aquellos que llegan al límite de su vacío para decir, basta, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para estar en el vacío? Y Jesucristo llega y te dice, dame de beber, pero yo te voy a dar a ti un agua mejor. Por eso dice la Escritura, en 1 Corintios 1:27, y este es mi currículum, aquí está mi currículum, este es mi currículum. ¿A quién escogió Dios? A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién escoge Dios? A lo necio, aquí, a lo vil, acá, la otra mano, pero no la puedo levantar, ¿verdad? Entonces levanto esta también. ¿A quién escogió Dios? A lo necio. ¿Hay aquí algún necio? Nadie. Qué bueno, todos son muy buenos. Pues, ahí va, entonces hay en la otra iglesia. Váyanse a la otra iglesia, porque usted es sabio, es de lo bueno. No, nos escoge a lo necio, a lo vil, a lo tonto, a lo que no aprende a la primera ni a la segunda. ¿Y cuántas veces te has de equivocar? A eso Dios nos escogió, porque somos escogidos. Y aquí en el versículo 4, ¿para qué? Para que fuésemos, Efesios 1:4, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió Dios? Santos y sin mancha delante del santos. ¿Por qué dice santos? Por haber dicho uno de los atributos de Dios es amoroso. Dios es amoroso. O Dios es justo, también es otro atributo. Pero el mayor atributo de Dios, porque es la suma de todos los atributos, es la santidad. Entonces aquí Dios nos escogió para ser santos. La suma, o sea, el mayor atributo de Dios es la santidad. Y dice, ¿sabes qué? Tú, el necio, el manchado, el que estás muy mal con tu vida, yo vengo a escogerte a ti para tener el mayor de mis atributos. Tú vas a llegar a ser, y ya eres en mí, un santo y sin mancha delante de Dios. En el versículo 5 nos da la otra bendición espiritual, la bendición de ser sus hijos. Dice versículo 5, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira, la Biblia nos dice que antes éramos hijos de la ira, hijos del pecado, hijos del príncipe de las tinieblas de este mundo. Pero el hecho de que Dios nos llama para ser sus hijos está significando dos aspectos. Primero, Dios nos ama incondicionalmente. No por lo que hacemos. Dios nos ama por lo que somos. ¿O tú amas a tu hijo cuando se porta bien y cuando se porta mal le dejas de amar? ¿Y qué mentira le dices a tu hijo? Es que te voy a dejar de amar, vas a ver. Si te portas mal y no haces la tarea, te voy a dejar de amar. No es cierto, dejas de amar.
no dejas de amarlo, es tu hijo. Así es que cuando está diciendo que Dios nos adopta como sus hijos, nos ama incondicionalmente, aunque le sigas fallando. Dios te ama. Y ese es el amor el que cambia a la persona. Y segundo aspecto, Dios cuando nos adopta como sus hijos, nos adopta con su programa genético espiritual. Y en eso espiritualmente, Dios es genéticamente su espíritu, el que pone en nuestro espíritu, y ese espíritu corre su genética en nosotros. Alguien que ya recibió a Cristo en su corazón, que ya está habitando Cristo en su corazón, es alguien que no va a mantenerse en pecado sin que la sanción del Espíritu esté ahí. Y sabe muy bien que la forma de estar bien en su vida es estando en la plenitud del Espíritu. Ya tiene esa genética. Y cada que ande fuera y alejar los pasos de Dios, sabe, va a estar ahí consciente. Yo no nací para esto, yo no nací para estar alejado de Dios. Yo nací para que Jehová sea mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Para eso nací, Señor, para eso nací. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Señor, yo no nací para estar aterrado por el coronavirus. Yo no nací para estar sujeto, esclavizado por el pecado. Yo no nací para estar sumido en deudas y en problemas familiares y económicos. Yo no nací para eso, Señor. Yo nací para estar bajo tu protección. Y en el versículo 6 tenemos la bendición de ser aceptados. Escríbele. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuánta necesidad hay de ser y sentirnos aceptados. Tengo un perrito, ahora tengo otro nuevo perrito, Chester. Pero este Chester me llegó bien chiquito y es bien latoso, pero es morón y latoso. Y ya me di cuenta, porque no lo puedo meter ahí a la casa, hace un desastre donde sea. Pero ya me di cuenta que si yo me lo jalo y lo tengo aquí abrazado, se queda quieto, se queda tranquilo y no me muerde. Y se acomoda para estar, hasta se duerme. Ya después de esa terapia de aceptación, de amor, ya lo puedo soltar y ya está tranquilo, ya. Pero cuando no le doy esa terapia de aceptación y amor, lo suelto allí en la casa y es un torbellino. ¿Por qué? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está llamando? Mi atención. Quiere sentirse aceptado y amado ese perrito. Porque la naturaleza se lo debía de dar. La mamá ahí debía estar, pero bueno, no está su mamá. Pero estoy yo, su papá. Dios sí que es su padrastro. Ahí está el perrito Chester. ¿Qué necesita? Sentirse amado. ¿Y qué necesitas tú? Sentirte amado. ¿Sabes por qué pecas? Porque no te sientes amado, porque no le crees a Dios que te ama, y tú vas y buscas otros amores. Por eso pecas, por eso fallas y cometes tanta situación de equivocación, porque buscas en otro lugar el amor y la aceptación que Cristo te da de manera incondicional. La samaritana, ¿qué hizo la samaritana cuando vio que en la denuncia de su pecado, cuando Jesús le dice, es que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, estás en fornicación? ¿Cómo sentiría la mirada del amor y perdón y aceptación de Dios, que le comprendería hasta lo profundo, que dice en Juan 4:39 que ella fue allí al rancho de la Samaria, porque sería un pueblito chiquito, y les dice, allá está un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Pero ¿cómo crees que se lo diría? Que todos quisieron ir a verlo,
se lo diría así como diciendo, no vayan porque les va a decir todo lo que les han hecho. No, sino con tanta júbilo, con tanto despertar de su realidad de perdón y de aceptación, dice, allá está, Él me ha dicho todo cuanto yo he hecho y no me ha condenado, me ofreció un agua de vida, me ofreció una fuente que brota y aquí lo estoy experimentando, una fuente que brota para vida eterna. Y dice la palabra de Dios que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La bendición de ser perdonados, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es otra de las bendiciones espirituales? Hemos sido perdonados. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dice más adelante, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. La bendición del perdón es una bendición que no tiene sino aquel que tiene a Cristo Jesús. El Salmo 32:10, el que estamos aprendiendo del mes pasado, dice, muchos dolores habrá para el impío, el que no cree. Muchos dolores. No tendrá el perdón de sus pecados, mas el que espera en Jehová le rodea ¿qué? La misericordia. Y el último punto, la bendición de ser sellados para la herencia. ¿Qué herencia? Una herencia eterna. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Me he topado con padres que tienen alguna bien, terrenos o casa, y andan ahí jugando ya en sus últimos años. Es que le voy a quitar, voy a cambiar mi testamento, y hoy todos en esas comidas finales ahí, voy a cambiar mi testamento. Oye, a ver, cállate, está hablando ahí mi papá, va a hablar. ¿Qué cosa, papá? Voy a cambiar mi testamento. Oh, y todos se mueven así. Porque pues el que se porta mal. ¿Sabías que al hijo de Vicente Fernández le cambiaron su testamento? Vicente Fernández es el papá y Vicentillo le dicen, al hijo ya le cambió el testamento. Y ya digo, yo lo decidí. Entonces ahí andan ahí descerrando. Y hay viejillos ahí que andan haciendo eso. Todos los hijos ahí, ¿cuándo nos va a cambiar el testamento? Hay que estar ahí en la comida porque si no cambia el testamento. Y ahí van a la comida del papá o la mamá, porque si no cambia el testamento. No, ya te dejo aquí esto, y a ti te dejo esto. Y al otro día, no, a ver, ¿quién no vino? Voy a cambiar mi testamento, dígale que voy a cambiar mi testamento. Ahí anda. Pero aquí lo tremendo de estar en las riquezas de la gracia de Dios es que Él nos da su herencia. Él lo va a cambiar. ¿Hay algo que tú puedes hacer para cambiarlo? Si Él ya te escogió, Él no es hombre para que se arrepienta. Él no va a estar, voy a cambiar mi testamento, pórtense bien, si no voy a cambiar mi testamento. No. Esa riqueza espiritual está disponible para nosotros. Está dicha en un pacto de gracia. ¿Cómo se firmó ese pacto de gracia? Por la redención de la sangre de Cristo, firmada con precio de sangre. Y es una herencia, dice 1 Pedro 1:4, indestructible, incontaminada e inmarchitable,
que está reservada en el cielo para nosotros. Esta historia es una historia de un hombre que se llamó Lee Neilin. Es una historia de un hombre, no era su apellido Neilin, era un hombre, es la historia de un hombre anciano que había impactado tantas vidas en la iglesia donde asistía. Pero él en alguna ocasión platicó su historia. Dice que él vivió cuando niño la situación de la Gran Depresión en los años 30, 1930. La hambruna le había dejado sin padres y él y sus dos hermanas fueron llevadas en tren en búsqueda de alguna familia que les diera cobijo. Sus padres ya no lo volvieron a ver, por el hambre habían tenido que irse a trabajar a otro lugar y la dirección, el teléfono, la forma de ubicar a sus padres se le perdió a este muchacho. Al final de cuentas sus hermanas fueron acogidas por una familia, luego por otra, iba el tren e iba entregando niños a quienes quisieran. Este muchacho no pudo entregarse a ninguna familia porque ya estaba grande, ya era un muchacho de 13 años. Así es que 2 años lo pasó en el orfanato. Estuvo en el orfanato en uno y era corrido porque se escapaba, en otro era corrido porque se escapaba. Así es que cuando él llegó a los 15 años, resulta que en el orfanato último donde estaba le dijeron: hay una pareja que quiere ser tu padre, y ya firmó todo. Dijeron que no necesitaban conocerte, han decidido que tú eres su hijo. El muchacho se sonrió y dice: en cuanto pueda me voy a escapar. Llegó a la granja donde estos 2 hombres lo recibieron. Pasó la noche y cuando estaban desayunando, él nada más estaba pensando la forma en que se huiría de ese lugar. Pero ya servido los alimentos, él estaba por comer el alimento cuando la señora dijo: no, antes de comer los alimentos vamos a dar gracias a Dios. Inclinaron su rostro y él, con mucha extrañeza, porque eso nunca lo había visto, la señora empezó a hablar al Padre bendiciendo los alimentos, pero se extrañó que la oración fuera como si el Padre mismo estuviera sentado. Cuando decía: Padre nuestro que estás en los cielos, él sentía que le estaba hablando a alguien que estaba sentado con él. Eso le llamó la atención y dejó de pensar en la forma de escapar. Probó el rico alimento que había. Inmediatamente se terminaron. El nuevo papá, le dijo: acompáñame, tomó el carro, lo llevó a las otras granjas y lo presentó como su hijo. Él es mi hijo Lee, él es mi hijo Lee, él es mi hijo Lee. Eso se le hizo muy raro porque lo estaba presentando como su hijo. Y él empezó a pensar: así como allí sintió la presencia del Padre, él ahora estaba percibiendo que él ahora era hijo de alguien que lo estaba recibiendo y lo estaba aceptando. Dice que conforme pasaron los días se le esfumó la idea de escaparse. Y lo único que pensó es: qué privilegio haber estado en este lugar y haber sido adoptado por 2 hombres que tenían a un padre al cual le platicaban y lo sentaban a la mesa cada vez que hacían oración. Así fue como creció este hombre. Y entonces ya grande platicaba su historia, cómo había llegado Dios a perfeccionarse en su vida. Así es que tenemos en Cristo Jesús todas las riquezas de su gracia que están disponibles para ti. ¿Tú ya las tienes? Y si no las tienes, te invito a que las aceptes, porque has sido escogido. Dios te ha estado llamando desde hace mucho tiempo para que tú aceptes el amor que el Padre te ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es la piedra angular, es el primogénito de toda creación, es la cabeza de la iglesia. Él es santo, Él es juez, es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es la luz del mundo y es príncipe de paz.
Vamos entonces en este momento a partir el pan, porque Jesús dijo, yo soy el pan vivo.